Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo de parte del Observatorio Venezolano de Prisiones. De antemano y comenzando el evento, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, ya que tuvimos que cambiar el formato de la reunión. En este sentido, les agradecemos a cada uno de los participantes, primero por acompañarnos el día de hoy y segundo, les agradecemos de antemano que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas por el nuevo formato en el que estamos presentando pues el informe del caso Vista Hermosa. Nuevamente pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues en la presentación del informe caso Vista Hermosa, una masacre llena de promesas sin cumplir. A 18 años pues, de estos hechos ocurridos el 10 de noviembre del año 2003 en el internado judicial de Bolívar, conocido como Vista Hermosa. Para ello doy la presentación a pues, la doctora Carolina Girón, quien es la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. Ella será la encargada de presentarnos a nuestros ponentes del día de hoy, quien para nosotros es un honor quien nos acompaña. Adelante, doctora Carolina. Hola, ay, eso de doctora está complicado. Muchas gracias, buenos días por acompañarnos, estar aquí con una convocatoria tan rápida, pero siempre sabemos que nos van a acompañar siempre los que están muy interesados en esto. Hoy tenemos como este formato que vamos a hacer, queremos hacer un diálogo interactivo entre los ponentes, que no ser unas clases magistrales, pero en cortas palabras. Humberto Prado, como director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, María Daniela Rivero, abogada en derechos humanos, representante en la Corte del Observatorio Venezolano de Prisiones. Es una mujer emprendedora, es una abogada muy estudiosa, no importa su edad, pero es una mujer que se ha dedicado al estudio y ha sido un gran valor para todas las ONG, en virtud de que ella ha aportado sus conocimientos para ayudarnos a muchos a llegar hasta la Corte. Ella es responsable de ese manejo en la Corte y cómo se llevó este caso en la Corte. Realmente, sin Daniela hubiera sido muy difícil para nosotros llevar esto a este buen puerto. Daniela fue y es un valor para nosotros inestimable e incuantificable. Por otro lado, tenemos al doctor Juan Carlos Gutiérrez. Aparte de que, bueno, igual que Daniela, es amigo personal, Juan Carlos Gutiérrez se comprometió desde el día 1, desde el día 0, con el Observatorio Venezolano de Prisiones para llevar en la parte interna y luego, pues, sus aportes como jurista en todo el proceso también en la Corte, pero realmente Juan Carlos ha estado con nosotros en este caso desde el día 1. Él se trasladaba a Ciudad Bolívar, a los tribunales. Bueno, él les contará mejor todo lo que se vivió durante esto. Y bueno, Humberto, como fundador y como director del observatorio, como todos ustedes saben, mi esposo también, de verdad mantuvo la tenacidad. Fue de verdad un trabajo de mantener a las víctimas presentes, de darles siempre una información, de atenderlas y de llevar el acompañamiento. Y realmente sin esa tenacidad de Humberto no hubiéramos obtenido sentencia. Este es un caso que comenzó en el 2005 y finaliza en el 2020 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, durante todo ese tiempo, quien estuvo al lado de las víctimas, quien estaba pendiente de ellos,
fue Humberto. Humberto, bueno, también por estos casos, recibió amenazas, recibió insultos, pero esa tenacidad y esa constancia, son los que nos enseñaron y que se pueden llevar a buen término casos internacionales, que son largos, que son tediosos, pero esa constancia, esa tenacidad hay que tenerla y debemos aprenderla. Esa es la gran lección. Y bueno, yo ahora los dejo a ellos como protagonistas de este caso, y también tengo que hacer mención del abogado Luis Manuel Guevara, nuestro coordinador en el Estado Bolívar, quien también estuvo presto allí, bueno, y ha seguido también con Humberto y con Juan Carlos desde el día cero. Entonces, a él nuestro reconocimiento, está en la sala, y bueno, y hay muchos, no quiero nombrar más, son muchas personas las que ayudaron aquí, pero realmente si hago una lista me da pena quedarme, que no nombrar a nadie y, y, y no, no es la idea. También no sé si está la señora Lorenza, que fue la víctima que nos acompañó, esposa de uno de los presos. Eh, Ella no está en el país, entonces tal vez cuestiones de horario o cuestiones laborales, pues no permiten que ella esté presente, pero siempre está ahí. Bueno, los dejo con Humberto, que va a iniciar este relato de cómo empezaron las cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Y también por llevar este caso hasta, hasta, hasta sus últimas decisiones, que por lo menos fue una promesa desde el primer momento que nosotros por lo menos pudimos estar al lado de las víctimas. Yo simplemente como para comenzar, quiero agradecer igualmente, como hizo Carolina con Daniela Rivero, y también a otro abogado colombiano Otro. que nos acompañó, y además de ello, Juan Carlos Gutiérrez, que estuvo desde el día 1, en este caso a nivel interno acompañándonos y a nivel internacional. Son muchas las personas que pasaron por el Observatorio Venezolano de Prisiones, un equipo de trabajo que se trasladaban hasta el Estado Bolívar, a Ciudad Bolívar, a estar al lado de las víctimas, a estar en los tribunales, a acompañar a los internos. Y ustedes saben, como todas las historias, por lo menos que tienen que ver con el tema de cárceles, cuando suceden algunos hechos, siempre inmediatamente salen acompañando, responsabilizando simplemente que eso es culpa de los presos, es culpa de los familiares. Mire, yo también quiero hacer una mención especial a Luis Guevara, quien me acompañó en estar al lado de las víctimas, en hacer todas las diligencias que nosotros le mandábamos a hacer en el Estado, tanto en tribunales como en los domicilios de los familiares, porque como todo proceso, ustedes saben que al momento que suceden los hechos, los familiares siempre tienen el dolor y están reclamando y están pidiendo justicia. Y después, poco a poco, se van desencantando, porque la justicia es así, la justicia es una película, no es una fotografía. Y una de las cosas que nosotros le dijimos a ellos fue: mire, este caso se va a resolver es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso no se va a resolver aquí, porque se trata de un caso donde murieron 7 personas, donde fueron asesinadas, donde fueron ejecutadas 7 personas de manos
de efectivos de la Guardia Nacional, de oficiales de la Guardia Nacional y con la participación de funcionarios de la Dirección de Prisiones en ese momento, ahora Ministerio Penitenciario, y que lamentablemente por lo menos se llegó a unas decisiones muy importantes que más adelante van a ir conociendo los resultados, pero sí quiero por lo menos dar esta mención a Luis Guevara, un amigo, y por lo menos que conocimos muchas víctimas en vida y también con noticias que muchas fallecieron. Un proceso muy largo, lamentablemente, pero por lo menos las víctimas tienen una decisión importante para que se haga justicia. Y de todos esos comentarios que salían con la situación de esos hechos, donde la primera versión de las autoridades fue: hubo un motín en la cárcel de Vistahermosa. Los presos se enfrentaron entre ellos por el control del establecimiento. Y nosotros lo que hicimos fue trasladarnos a Vistahermosa, hablar con los familiares, y después pudimos entrar al internado de Vistahermosa y conversar con muchos internos. Y nos dieron el cuento cómo fue. Y simplemente yo puedo empezar como relatando una carta que nos dieron ellos que decía, y cito: todo comenzó el día lunes 10 de noviembre del 2003 a las 6:30 de la mañana, específicamente la hora cuando toca la población esperaba el pase de número reglamentario. Cuando de pronto, sin razón ni motivos, la Guardia Nacional y los vigilantes internos entraron a las instalaciones del penal disparando sus armas de fuego contra la población. Disparaban ametralladoras, fales, escopetas, revólveres de diferentes calibres. Nosotros, los internos, corrimos a buscar sitios de refugio donde pudiéramos resguardar nuestras vidas. Una vez dentro del internado, la Guardia Nacional y los vigilantes sacaron a toda la población, nos llevaron al campo de béisbol y nos pegaron contra la pared, desnudos, y empezaron a masacrarnos salvajemente. Nos golpearon con todo lo que encontraron. Aparte de sus peinillas, nos golpearon con palos, bates, tubos, con los pies, con las escopetas, con sus fales. Luego de la salvaje golpiza, cuando toda la población se encontraba completamente adolorida, empezaron a sacar a los voceros y a los supuestos líderes de la planta. También a unos compañeros que estaban detenidos por el homicidio de un guardia nacional. Y empezaron a matarlos, disparando salvajemente a mansalva contra nuestros compañeros. Para sacar a los occisos, metieron un vehículo dentro del establecimiento, algo que nunca se había hecho, donde allí metieron los cadáveres para que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Hacemos responsable de estos aberrantes hechos al director del internado judicial, a los 3 oficiales, un capitán y 2 subtenientes de la Guardia Nacional, al vigilante de nombre Julio y al teniente Hurtado y al capitán Campos, donde se encontraban también 3 vigilantes más, los cuales no conocemos por nombre, pero sabemos quiénes son, y un guardia nacional de apellido Belisario. Esa es la carta que nos dan los internos a nosotros. Una vez que cuando salimos del internado judicial y damos nuestra declaración a los medios de comunicación, que no es tal motín como dicen las autoridades,
sino que eso fue una ejecución que hubo internamente en ese establecimiento carcelario. Salió un general de apellido Bolívar en los medios de comunicación diciendo: reto cualquier organización en Venezuela y el mundo a demostrar que sí hubo una masacre en la cárcel de Vistahermosa, pero que después, cuando culminen las investigaciones, debo advertir que deberán asumir sus responsabilidades ante esta campaña de descrédito que han montado contra la Guardia Nacional. No vamos a rasgarnos las vestiduras por asesinos, traficantes de droga, ladrones y lacras de la comunidad a quien nadie quiere. No vamos a embasurarnos con algo que no vale la pena y que representan seres tan insignificantes. Estas declaraciones fue del principal vocero del cuerpo castrense del Estado Bolívar. Estas fueron las palabras que utilizó el general Freddy Betancourt Nieves, comandante del regional número 8 en el Estado Bolívar. Y de ahí en adelante comenzó, como se dice, todo lo que tiene que ver un acompañamiento con las víctimas en tribunales, en diferentes ministerios, pidiendo diferentes acciones. Y cuando nosotros empezamos a investigar, resulta que todas las personas que fueron asesinadas fueron las personas que actuaron como vocero en una huelga de hambre que tenía 15 días, que los internos habían realizado solicitando mejor alimentación, garantías judiciales, que se respeten los derechos humanos de los familiares en las requisas, que haya por lo menos un tratamiento digno a la población reclusa. Y eso trajo como consecuencia que después de esta huelga de hambre simplemente se cumplió, y esto lo digo con mucha responsabilidad, en ese internado judicial recientemente acababa de llegar como comandante un capitán de la guardia que lo trasladaron del Dorado al internado judicial de Bolívar. Y ese capitán simplemente amenazó a los voceros de la huelga, simplemente porque estaban pidiendo mejorías, que después de la huelga van a ver quién era él como persona actuando. Y se cumplió, porque después de la huelga de hambre simplemente fue por cada uno de ellos y los ejecutó. Entonces, ante esta situación simplemente de introducción, que después vinieron diferentes acciones que nosotros por lo menos hicimos conjuntamente con muchos familiares. Vino las actuaciones a nivel interno y a la vez conjuntamente hacíamos la diligencia a nivel en el sistema interamericano. Las personas que fueron ejecutadas fueron Héctor José Muñoz Valerio, José Gregorio Bolívar, Orangel José Figuera, Joel Narváez Reyes Navas, Richard Alexis Núñez Palma, Pedro Ramón López Chaurán, Orlando Egardo Olivares Muñoz. Y a todos esos familiares los acompañamos hasta la decisión final, que yo creo que hasta aquí empiezo por lo menos con esta reunión interactiva con Daniela y con Juan Carlos, de manera de que conversemos en este caso en particular. Juan Carlos, ¿cuáles fueron las actuaciones que emprendimos conjuntamente? Y tú como abogado, ¿cómo percibiste el caso? Adelante. Sí. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias al Observatorio Latinoamericano de Prisiones por esta oportunidad y especialmente gracias también por permitirnos
participar durante el desarrollo de este proceso, de este largo proceso, de este largo camino de más de 18 años en exigencias de justicia para unos graves crímenes que han sido cometidos. Haciendo un poco de retrospectiva, escuchando a Humberto Prado, pues inexorablemente recuerdo ese momento cuando Humberto llega a nuestro despacho en Caracas y nos pide una reunión para la revisión de la masacre que ya había sido difundida a nivel de los medios de comunicación social, no solo a nivel del Estado de Bolívar, sino también a nivel nacional, y alguna prensa internacional había hecho referencia de estos asesinatos que se habían cometido en el interior de una cárcel venezolana, con la doble información, la información oficial, que se había producido un enfrentamiento entre presos, pero paralelamente las familiares y organizaciones de derechos humanos, especialmente coordinadas por Humberto Prado, ya estaban asomando la posibilidad que en estos crímenes hubieran participado efectivos de la Guardia Nacional en cooperación o coordinación o bajo complicidad con otros funcionarios del Estado. Yo tengo que comentar que en primer término me causó muchísima impresión, no solo la naturaleza de los crímenes, la forma de su ejecución, la numerosidad de las víctimas que se produjeron en ese lamentable hecho, en ese crimen, sino también quiero destacar en esta retrospectiva cronológica que me llamó poderosamente la atención la forma como el Observatorio Venezolano de Prisiones, con Humberto Prado a la cabeza, habían documentado el caso. Humberto Prado se presenta en nuestro despacho con un grupo importante de documentos, de testimonios, de no solo víctimas que habían sobrevivido a esos atentados, no solamente habían testimonios de otros presos que habían sido testigos presenciales de esa masacre, de esos crímenes, sino también habían testimonios, documentos escritos por familiares de las víctimas. Es decir, había un cúmulo de documentos que le daban no solo verosimilitud al hecho, sino que le daban viabilidad y fortaleza al caso que Humberto Prado presentaba ante la Fiscalía. Evidentemente que empezamos todo el trabajo de acompañamiento a la organización, también a las víctimas a nivel de la Fiscalía. La Fiscalía, al recibir el conglomerado de pruebas que había recabado el Observatorio Venezolano de Prisiones, pues no le quedó más remedio que seguir adelante con la investigación. Y uno de los aspectos fundamentales en este caso, que gracias a la presión de la familia, la insistencia de la familia y el trabajo de la organización se logró, fue la práctica de una exhumación. Se había producido un protocolo de autopsia previo, con muchas debilidades, con muchas contradicciones, y eso trajo como consecuencia que la propia Fiscalía ordenara la realización de una exhumación. Los cadáveres de las víctimas fueron exhumados y fueron sometidos a un análisis exhaustivo por parte de un anatólogo forense de la policía venezolana, y esto trajo como consecuencia que se emitiera un dictamen pericial muy contundente, muy exhaustivo, que nos permitió conectar la verdad obtenida a través de los hallazgos de los testimonios de víctimas, testigos presenciales y familiares referenciales de los hechos, sino también se conecta con la evidencia forense que se obtuvo luego de un análisis exhaustivo de los restos de las víctimas. Y ahí hubo un trabajo muy importante de los expertos del CICPC, en especial un perito, anatólogo patólogo forense, que determinó aspectos que develaron la verdad del caso. Disparos a corta distancia, con las características de los tatuajes verdaderos y falsos, trayectorias balísticas descendentes, fracturas en huesos, lesiones premortem, que demostraban también que estas víctimas habían sido objeto de posibles actos de tortura en forma previa a su ejecución.
y una serie de elementos, indicios de naturaleza, de forma científica, de información de naturaleza criminalística que de alguna manera confirmaban o ratificaban la versión que había sido recabada por la organización del Observatorio Venezolano de Prisiones. Ese cúmulo de pruebas inexorablemente trajo como consecuencia que la Fiscalía pidiera iniciara las investigaciones, continuara las investigaciones, y que permitieron individualizar a los autores de la perpetración de esa masacre, y se pidió una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión, ya para ese momento presentamos una querella conforme a la legislación vigente, y eso es un aspecto que vamos a comentar muy brevemente para no dilatar en estos temas tan legales o jurídicos. Pero sí recuerdo que hubo una batalla legal muy fuerte, porque en el momento que la Fiscalía solicita la orden de privación de libertad en contra de los presuntos autores de este grave crimen, de este atentado en contra de los derechos humanos, pues el tribunal de la primera instancia, del juez de control, lo ha negado, y luego una batalla muy fuerte a nivel de la Corte de Apelaciones del Estado Bolívar, que culminó finalmente con una orden de aprehensión en contra de los posibles responsables de este hecho. Ahí eso fue un primer éxito. Un segundo éxito del Observatorio Venezolano de Prisiones, el primero fue la agrupación de las pruebas, presentarlas a la Fiscalía, convencer a la Fiscalía a insistir ante este organismo de que había un caso, y que esta Fiscalía pidiera la orden de privación de libertad, y que luego nada más y nada menos que la máxima instancia judicial del Estado Bolívar ordenara la captura de estos responsables. Y sin embargo el proceso se inició y tuvo una tramitación en ese sentido. Incluso la propia Fiscalía del Ministerio Público presentó una acusación formal en contra de los autores. Paralelamente, el Observatorio Venezolano de Prisiones presentó una querella acompañado con las víctimas y todo ese cúmulo probatorio. Aquí quiero hacer referencia a dos aspectos procesales, o a tres elementos procesales muy brevemente, para darle continuidad a este evento importante, porque aquí hay tres aspectos que hay que mencionar que tuvieron un gran impacto en generar impunidad, y en segundo lugar que generaron un gran impacto en lo que ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ha establecido la responsabilidad internacional del Estado venezolano por violaciones graves de los derechos humanos. El primer aspecto que quiero mencionar es que en el momento que se presenta la querella, conforme al Código Orgánico Procesal venezolano, la normativa procesal penal en nuestro país, se permitía la posibilidad que las organizaciones de derechos humanos, especialmente creadas con ese objeto, pudieran presentar querellas en contra de funcionarios del Estado, funcionarios policiales o militares, que en el ejercicio de sus funciones cometieran crímenes de este tipo, pues, crímenes contra los derechos humanos, en los términos como ocurrió en el caso de la masacre de Vistahermosa. Y eso le daba legitimidad absoluta y plena al Observatorio Venezolano de Prisiones para actuar en este proceso penal. Pero fíjense que luego el desarrollo de este proceso, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano fue modificado, y esa facultad, esa potestad que tenía, o esa legitimación activa que tenía la OEP y las organizaciones de derechos humanos para actuar en representación de víctimas, a pesar de que no tuviesen poder, era procesalmente viable. Entonces ahí vemos como un primer paso del Estado venezolano para limitar, restringir y retroceder en cuanto a la posibilidad que tienen las organizaciones no gubernamentales en el país para presentar querellas y participar de manera directa en procesos criminales en contra de agentes del Estado que hubieran cometido crímenes o delitos tipificados en el Código Penal y que se encuentren íntimamente vinculados con violaciones graves de los derechos humanos. Esto es un aspecto que hay que destacar. Y luego, durante todo el desarrollo del proceso, hubo también una serie de manipulaciones procedimentales para tratar de extraer o sustraer del proceso a la organización y subsecuentemente sustraer del proceso a las víctimas, restándole su participación como parte del mismo, para tratar de eludir la responsabilidad penal de los presuntos autores. Tanto fue así que ya para el momento del desarrollo del juicio, ya la organización había sido excluida como parte del proceso, los familiares también habían sido separados de esa función, y eso trajo como consecuencia, entre una serie de manipulaciones, especialmente de índole procedimental, la multiplicidad de dilaciones procesales. Fueron procesados en libertad los presuntos autores a pesar de la gravedad de los crímenes.
y a pesar de que no siempre acudían ante el tribunal. Y esa dilación procesal indebida y exagerada para afectar el desarrollo de la verdad en el proceso, todo ello inexorablemente trajo como consecuencia que se dictara una sentencia en una primera instancia y luego ratificada ante las instancias subsecuentes de carácter absolutorio. Pero lo más grave es que esa sentencia no solo afectó o generó impunidad y afectó el derecho a la verdad de las víctimas y se vulneraron durante el proceso graves derechos al debido proceso, sino lo más grave es que en el momento que se dicta la sentencia, esa prueba presentada por la Fiscalía, practicada durante el desarrollo de la investigación, que nada más y nada menos constituye una de las pruebas reinas de un proceso penal, basada en la exhumación, que había aportado los hallazgos indiscutibles de carácter científico que acreditaban la perpetración intencional de estos crímenes, fue desestimada intencionalmente por el juzgado y tomó en cuenta una prueba que había sido rechazada, prueba desestimada por la prueba anterior. Es decir, la sentencia de carácter absolutoria que generó impunidad en este caso, dictada por los jueces del Estado Bolívar y ratificada por instancias superiores, se apartó de la verdad y se apartó de la prueba fundamental. Entonces aquí tenemos, desde el punto de vista legal interno, hubo violaciones graves del debido proceso, se afectó el desarrollo de la verdad y se desconoció un peritaje fundamental que permitía conectar a las víctimas con ese derecho de acceso a la verdad. El último punto que quiero comentar, para ya darle la palabra a mis colegas, es también, bueno, destacar la participación del abogado Luis Manuel Guevara, que ya en el Estado Bolívar nos ayudó contundentemente, las dificultades para trasladarnos allá, el costo de los boletos aéreos, pues tener un partner, un socio en el Estado Bolívar fue de gran utilidad. Es decir, esto fue un trabajo estructurado con la organización, bien diseñado, un trabajo incesante. Esto aquí hay que indiscutiblemente darle méritos a quien los tiene. La organización así fue absolutamente contundente, vehemente, persistente, incesante en la búsqueda de la verdad y en la exigencia en las instancias nacionales y ahora internacionales, con un gran éxito, gracias también al trabajo de María Daniela Rivero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto en la segunda parte, y ya cerrando lo que quiero comentar, es lo que quiero destacar, insistir. Este es el premio a la constancia. Este es el premio cuando al existir impunidad en un país, pues existen herramientas internacionales que deben ejecutarse. Incluso también rememorando aquellas palabras de Humberto Prado, el momento mismo que nos lleva a Humberto el caso al despacho, y ya veíamos que se trataba de un caso de gran dificultad, donde estaban involucrados múltiples funcionarios militares y gente de alto nivel que iba a presionar a los jueces para procurar impunidad, y esa referencia del general a cargo de hacer mención a que se habían asesinado seres insignificantes. Ya esto era todo un parámetro que ya nos anunciaba que la posibilidad de justicia en el país iba a ser muy complicada. Y yo, Humberto Prado, desde hace 18 años, ya tenía la visión de que este caso había que estructurarlo estratégicamente y proyectarlo y prepararlo para la posibilidad de una litigación estratégica internacional, en los términos como en efecto lo hubo. Entonces, solo me queda decir que no hubo justicia en Venezuela. El sistema de justicia generó impunidad en este caso, de una manera muy grave. Pero el trabajo de las víctimas, el trabajo de una organización no gubernamental, el trabajo de un grupo de personas valiosísimas que no desmayaron en lograr un resultado conectado con la verdad, conectado con la justicia internacional y nacional, ha traído como consecuencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí no me queda más que despedirme, reiterando la confianza en la defensa de los derechos humanos, reiterando la confianza de construir los casos desde un principio, de pensar que la pérdida de una batalla o de un proceso a nivel internacional no implica la pérdida total del mismo, y sencillamente pues enarbolar y felicitar a toda la gente que ha trabajado en esto, felicitar a las víctimas por todo su trabajo. Y este trabajo sirve de modelo de actividad para que otros casos que lamentablemente se han producido en el país
Incluso tengo que darle la caracterización de sistemático y generalizado en cuanto a la perpetración de crímenes de esta naturaleza que configuran crímenes en lesa humanidad, pues tengan un tratamiento de esta naturaleza. Si no existe justicia a nivel nacional, pues debe imponerse la justicia internacional. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, quería agradecer también al Observatorio Venezolano de Prisiones por llamarme en esta última etapa ante la Corte para ayudarles y bueno, colaborar en el litigio del caso. Yo ya había litigado casos sobre Venezuela ante la Corte, pero nunca había litigado un caso con tantas víctimas, una masacre como le llamamos. Hubo 7 muertos y 27 heridos en este caso. Entonces, eso tenía una complejidad llevar un caso hacia la corte. Entonces, bueno, así agradezco muchísimo la confianza y también le agradezco a Santiago Medina, que no está con nosotros, pero él es un abogado colombiano que también tiene mucha experiencia en la corte y nos acompañó en todo este proceso. El caso ante la corte fue un caso bien sui generis porque aunque empezó la tramitación en el 2019, nos convocaron a audiencia en marzo del 2020. El proceso ante la Corte empieza con la escritura de un escrito autónomo de las víctimas, donde las víctimas exponen todo el derecho, o sea, todos los derechos que creen que son violados, de acuerdo a lo que la comisión ya investigó como los hechos del caso. Este caso tenía otra preocupación, era que había pasado mucho tiempo. Y nosotros llegábamos, Santiago y yo llegábamos como abogados nuevos en el caso. Tuvimos el apoyo de Juan Carlos y de Humberto, que habían estado en el litigio nacional, y tuvimos entonces en ese momento que empezar las entrevistas, ver cómo reconstruir algunas cosas que se habían perdido en el camino. Eran muchos años de litigio en el sistema interamericano, más los años de litigio nacional. Tuvimos la oportunidad de tener buenos peritajes, por ejemplo, el de la doctora Antonieta, es un peritaje el que Juan Carlos mencionó sobre las autopsias y sobre esa inconformidad entre los resultados de la autopsia y luego la exhumación. Entonces ya ahí teníamos una prueba muy contundente, pero bueno, necesitábamos encontrar más víctimas. La señora Lorenza nos acompañó de la mano en todo este proceso también. Y mandamos un escrito completo a la corte en los tiempos que eran. El Estado respondió allanándose, es decir, aceptando su responsabilidad parcial en los hechos, y dijimos, bueno, va a ser un litigio en el que si el Estado decide que es responsable en parte de los hechos, va a colaborar en el litigio. Nosotros alegamos que esa responsabilidad no era, o sea, esa aceptación de responsabilidad no era exactamente una aceptación de responsabilidad, porque pues tenían cosas como, bueno, se investigó y en realidad sí se acusaron a los culpables, entonces nosotros tenemos como un poco de responsabilidad internacional por la falta de investigación profunda, pero ya hay unos culpables por los cuales no podemos enjuiciarlos nuevamente. Entonces, la Corte igual valoró ese reconocimiento de responsabilidad. Luego que se hace esta parte como escrita ante la Corte decide llamar a una audiencia, en donde se va a escuchar a la víctima, en este caso a Lorenza, que es esposa de uno de los fallecidos, y se iba a escuchar también a la doctora Antonieta, que es la que iba a dar el peritaje como técnico sobre qué había pasado después que ella hizo la exhumación. En ese caso, justo ese fin de semana es que se declara pandemia, el COVID a nivel mundial. Todos tenemos pasajes para ir a Costa Rica. Esa semana fue, o sea, se llama a la corte, ¿será que hace una audiencia? ¿Será que cierran Costa Rica y nos quedamos allá? Entonces, bueno, todo el equipo estaba bien tenso. La corte estaba justo la semana antes de la audiencia. Cerró la audiencia, se cerró las sesiones, o sea, hubo sesiones de la corte, pero a puerta cerrada para evitar contagios. Pero bueno, estábamos viendo que se estaba escalando la situación del COVID. Y tenemos audiencia, me acuerdo perfecto, el lunes 16 de marzo. Y el viernes
estábamos hablando con el observatorio y les dije, yo tengo mucho miedo que luego no me dejen entrar a donde yo vivo. O sea, tenemos mucho miedo que cada quien viaje y luego nos quedemos. La corte decidió cancelar la audiencia el lunes, ese viernes anterior, todos viajamos el sábado, así que eso le dio como un poco de suspenso más a un litigio que ya había durado 16 años. Pudimos hablar con Lorenza, que es la víctima que iba a dar su eh, testimonio. Creo importante como rescatar que antes de esa audiencia hay una preparación exhaustiva con las personas que van a la audiencia. Tuvimos muchísimas reuniones con Lorenza para que ella pudiera sentirse cómoda en ese interrogatorio que se le hace por parte de nosotros los representantes, y también porque le va a hacer el Estado preguntas y los jueces preguntas. Entonces esto, o sea, cuando uno lleva una víctima en la corte es también un proceso de revictimización, porque se le va a preguntar los mismos hechos que se le han preguntado durante muchísimos años. Entonces, ese acompañamiento que le pudimos dar a Lorenza se vio cortado cuando se suspendió la audiencia y luego no sabíamos qué iba a pasar. Pasaron algunos meses y la corte decidió, porque la pandemia, o sea, marzo de 2020, la pandemia no mejoraba y creo que en julio decidió convocar a la audiencia, perdón, convocar a que todos los testimonios que se iban a dar en ese momento fueran por escritos. La Corte Interamericana tiene esa particularidad que la audiencia no es, o sea, no es o sea, la Corte puede o no convocar audiencia. En general, la Corte convoca audiencia porque ha entendido que ese espacio también es un espacio de la víctima para la reparación, para escucharse, para que los jueces, por primera vez, unos jueces y juezas escuchen a la víctima, unos jueces independientes, un tribunal independiente e imparcial. Entonces siempre, en la mayoría de los casos, ha convocado audiencia. Cuando dice que no va a convocar audiencia en este caso, de verdad creo que nos sentamos como desilusionados de que Lorenza había pasado tanto tiempo esperando este gran momento, este momento donde los jueces y en ese momento una presidenta, la jueza, la escuchara, que dijimos, bueno, esto no puede pasar, o sea, nosotros necesitamos seguir insistiendo en que se tenga una declaración de ella directamente a los jueces y no por escrito. La Corte ya había hecho una resolución, por lo cual la única manera era como apelar esta resolución. Bueno, había hecho la presidenta de la Corte y entonces la única manera era apelar a la Corte en pleno para que decidiera tomar la declaración. No se había hecho antes, o sea, no, era el primer momento de la pandemia donde estábamos viendo qué se podía hacer. La Corte igual también estaba descubriendo cómo trabajar en pandemia. Dijeron, no, bueno, los otros casos no se quejaron, entonces todo era por escrito. Pero nosotros dijimos, no, vamos a mandar un escrito, vamos a investigar todos los casos en que la Corte recepcionó una declaración de otra manera que no sea en audiencia en San José, en la sede de la Corte, y encontramos 3 casos. Y dijimos, bueno, en estos 3 casos, uno se comisionó a un grupo de la Secretaría de la Corte para que fuera a recoger las declaraciones, que eran unas niñas en un caso de Chile, y otro era un caso en que había ido a poblaciones indígenas en Argentina. Entonces dijimos, bueno, yo creo que tenemos algo en lo que podemos agarrarnos y vamos a pedir que como manera de reparación también se escucha a Lorenza y que Lorenza tenga la oportunidad de hablar con los jueces. Pues lo aceptamos, era el primer caso que la Corte aceptaba esa declaración por medio de Zoom, porque los otros casos habían ido hasta esos países. Y bueno, fue de verdad que como en mi posición me dio mucha alegría por Lorenza, porque bueno, iba a tener la oportunidad, claro. Entonces, otro momento de cómo lo hacemos. Internet en Brasil, donde vive la señora Lorenza, Internet en Venezuela, con grandes problemas de conexión para el Observatorio Venezolano de Prisiones, los abogados en otras partes del mundo. Entonces, venía ya otra, cómo practicar esta declaración por Zoom, para que Lorenza se sienta tranquila y pueda exponer de la mejor manera, que antes había sido presencial, o sea, que iba a poder ser presencial y ver a los jueces, cómo podía hacerlo. Llegó el día, Lorenza de verdad que tuvo una declaración muy bonita, muy sentida sobre lo que le pasó,
estaban los jueces, la constitución del tribunal en pleno. Tuvimos otro problema, que el Estado decidió no acudir a esa declaración que se realizó por medio de Zoom. El Estado, en el caso de Venezuela, había participado en el proceso, o sea, les comenté que había declarado, o sea, había reconocido su responsabilidad internacional, pero dijo, como la Corte no, o sea, como esto no es la primera vez que la Corte va a recibir una declaración online, eso no está en el reglamento, yo no voy a participar, porque sería como convalidar una manera de recabar una declaración que no está en el reglamento. Porque para que vean todo lo que tratamos de hacer para que esto se pudiera dar. El Estado se quejó, pero la Corte dijo, en realidad, la Corte tiene todos los medios a su disposición para recabar la información. Y que no diga Zoom, plataforma, no tiene nada que ver. O sea, la Corte tiene esa capacidad de decidir cómo recabar la información, si es ir al país o en este momento de pandemia hacerla mediante una conferencia o una plataforma. Entonces, hicimos la declaración. Creo que todos estuvimos muy felices y creo que Lorenza estuvo muy tranquila al dar su testimonio. Creo, y pues como parte del equipo, el equipo legal del OVP, esa lucha para que la declaración de Lorenza se diera tuvo frutos, ya que ella se sintió reparada. O sea, lo escucharon, los jueces y las juezas le preguntaron su experiencia, o sea, tuvieron una interacción con ella, que no le iban a tener mediante un papel, y creo que eso es bien rescatable, o sea, esa parte de sentirse escuchado por primera vez en 16 años que llegaba ese litigio. No sé si las demás personas piensan así, pero yo sí creo que fue un gran momento para todos. O sea, ella se sintió escuchada con las limitaciones que tenemos del internet y todo, se logró bastante bien esa declaración. Y los jueces también, yo sentí que los jueces y las juezas se sintieron conmocionados con la historia y con lo que había pasado, y creo que eso tiene un impacto en la sentencia. O sea, que los jueces y las juezas escuchen directamente las historias y las violaciones de esas víctimas, tiene un impacto en que esa sentencia sea mucho más reparadora. En este caso, la sentencia se dio en noviembre del 2020, y la sentencia recoge los argumentos del Observatorio Venezolano de Prisiones que habían hecho desde el momento en que Juan Carlos estaba litigando nacionalmente y el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, más todo el litigio que hicimos nacionalmente, que era que no se trataba o sea, no se trataba de un motín, y se trataba de un ajusticiamiento, que fueron ejecuciones extrajudiciales, porque hubo un empleo de la fuerza desproporcionada, o sea, cuando entró la Guardia Nacional, una desproporcionalidad de lo que estaba pasando a la fuerza empleada por este eh, 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 Guardia Nacional, el cuerpo, que en la investigación faltó la debida diligencia, o sea, no, la investigación no se hizo con estos estándares que tienen que hacer para investigar violaciones de derechos humanos, y que los hechos no han sido esclarecidos. Y como los hechos no han sido esclarecidos, no se ha sancionado a las víctimas, ha sancionado a los responsables ni reparado a las víctimas. En ese caso también nunca se alegó, o sea, nunca se investigó la posible tortura de esas personas que quedaron heridas y de las personas que fueron asesinadas. Esa autopsia, esa información que comentó Juan Carlos de las autopsias y luego de la exhumación, o sea, pudimos probarle a la Corte que había una posibilidad de tortura. Entonces la Corte dijo que el Estado también es responsable por la falta de investigación de la tortura en estos casos, y termina diciendo el Estado es responsable por la violación a la integridad personal de los familiares de esos asesinados y heridos, por la falta de esclarecimiento de hechos y por el sufrimiento por la pérdida de sus seres queridos. Entonces, es una sentencia bastante importante, también que recoge esos patrones o sea, del uso de la fuerza, del exceso del uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional en los recintos penitenciarios. Eso había empezado con el retén de Katia, con una sentencia anterior a la Corte
Y creo que es importante ver cómo la Corte recoge toda su jurisprudencia y dice, bueno, en este caso, eso fue lo que pasó. Y además el Estado no ha cumplido con esas reparaciones que le dijimos no me acuerdo exactamente cuándo fue la sentencia del retén de Katia, pero diría en los 2000, no ha reparado y no ha hecho esos cambios legislativos que le solicitamos, ni ha entrenado, porque bueno, aquí se ve cómo no hay un entrenamiento de las fuerzas que custodian los penales para poder entrar sin hacer el uso excesivo de la fuerza. Y también recoge la importancia de que esa fuerza o esas controles sean controles civiles y no militares, como en ese caso la Guardia Nacional es un componente militar. Entonces, la Corte Interamericana en el 2021 manda al Estado a reparar, en este caso, o sea, manda primero a investigar esas violaciones de derechos humanos, qué fue lo que realmente pasó ese 10 de noviembre en Vista Hermosa, y que esa investigación se pueda determinar para sancionar a los responsables. También manda a que esas víctimas lesionadas se les dé un tratamiento médico y psicológico. Es muy importante que la Corte, o sea, que la Corte mande estas medidas de rehabilitación, porque no solo el dinero que reciben, eventualmente podrán recibir las víctimas de esas indemnizaciones pecuniarias, sino también esa rehabilitación que necesitan luego de haber sufrido violaciones de derechos humanos. Luego la Corte hace unas medidas que le llamamos las garantías de no repetición. Entonces dice, tienen que adecuar esa normativa interna para delimitar las causas o las causales, perdón, para poder intervenir una autoridad militar dentro de un centro penitenciario. Y como vemos, esto es una medida que había dictado también en el caso de Retén de Katia muchos años antes, y la recoge porque dice, bueno, tiene que ser excepcional esa actuación y no se está dando. Las autoridades civiles deberían tener el control, deberían ser, o sea, la autoridad militar debería estar subordinada a esa autoridad civil y no se ha dado y por eso pasó esto en este caso. Entonces, creo que todos quedamos muy contentos con la sentencia de la Corte y esa medida de reparación para las víctimas, la sentencia como reparación per se también, porque recoge la verdad de los hechos, una verdad que se había tratado por 16 años de encontrar. Así que bueno, esta es mi intervención. Cualquier pregunta estoy a la orden. Yo creo que de estas dos intervenciones, tanto de Juan Carlos como de Daniela, que recogen el aspecto de la parte interna como de la parte del sistema interamericano, hay varias cosas importantes. Una situación que mencionó Juan Carlos, de que como el Observatorio Venezolano de Prisión estaba representando a las víctimas, en ese momento, yo creo que la mayoría de las personas que pueden estar en la sala se acuerdan de la primera reforma que tuvo el Código Orgánico Procesal Penal. Y fue precisamente para sacar a las organizaciones de representar a víctimas y dejar nada más a la Defensoría del Pueblo para representar a víctimas. Y en ese momento nosotros tuvimos entonces que asumir la representación personal con las víctimas para no dejarlas solas. Y hacen una reforma y quitan esa posibilidad de que las ONG puedan representar víctimas. Y eso yo creo que tiene que llamar poderosamente la atención de lo que significan las organizaciones de derechos humanos acompañando a las víctimas en todo un proceso, de manera de que por lo menos tengan este tipo de finales, ¿no? Que son muy largos. Bueno, ese es un tema en particular que siempre se ha conversado en el sistema interamericano sobre los procesos a nivel de Corte Interamericana y también hasta de Corte Penal Internacional. Pero yo creo que lo importante en esto, por lo menos, es lo que es ese compromiso de las organizaciones, estar al lado de las víctimas, acompañándolas. Y mire, y después de tanto abuso que han tenido las víctimas cuando van a un tribunal, cuando citan a X determinada audiencia en un tribunal y simplemente suspenden la audiencia. Mire, yo me acuerdo
simplemente, mira, Juan Carlos, Daniela, yo me acuerdo una vez que yo fui por una audiencia ahí en Ciudad Bolívar, que citaron para el caso de la masacre de Vistahermosa. Y uno está acostumbrado como a ver la majestad de un tribunal representado con un juez, ¿no? Debidamente, por lo menos con una presencia de juez por la responsabilidad que tiene. Y de repente lo que salió fue una persona de un tribunal con los pantalones rotos, con una franela de un equipo deportivo, salió y no regresó y simplemente lo que dijo fue que está en el servicio médico porque está indispuesta. Entonces se suspendió la audiencia por eso. Entonces ese tipo de abusos fue lo que por lo menos le permite a uno ver de cómo las víctimas son objeto por parte de funcionarios con responsabilidades que en vez de enaltecer la justicia y estar al lado de lo que tiene que ver la transparencia y la ética, lo que están es al lado de los asesinos. Y yo tengo que decirlo de esta manera porque fueron demasiados años de abuso, demasiados años de indolencia, demasiados años de la falta de lo que era esa justicia que buscaban los familiares. Y cuando tú te pones a ver, los familiares lo que decían es, nosotros lo que queremos es justicia, porque ¿por qué los asesinaron de esa manera? Y simplemente lo que salían eran versiones como la que nosotros por lo menos siempre recogemos cuando estamos en cada uno de estos casos que tuvimos que ir a visitar porque después de estos hechos se presentaron traslados a diferentes cárceles para llevarse a todos los testigos a diferentes partes y no pudieran declarar. Esto es un caso que tiene que llamar la atención y que, mire, yo tengo que agradecer a muchas personas del observatorio que hoy en día no están en el Observatorio Venezolano de Prisiones, que empezaron en este caso, a Marianela Sánchez, a Omaira Niño, a María Luisa Requena, que empezaron con las víctimas, que empezaron con esos viajes y que en ningún momento las dejaron solas, estuvieron al lado de ellas. Y hoy en día, por lo menos, incluso víctimas que no creían en este proceso, por lo menos se han comunicado con el observatorio para tener esa sentencia en sus manos. Y por eso yo creo que el trabajo de Juan Carlos Gutiérrez, el trabajo de Daniela y de Santiago Medina fueron muy valiosos. Mire, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre que se hacía una reunión con los comisionados y con la secretaria o con el secretario, nosotros lo que le decíamos era en la reunión, mire, ¿y el caso de Vistahermosa para cuándo? Bueno, está en cola, pero para que ustedes vean lo que es el ser continuo y sostenido, por lo menos una petición de dónde está la justicia, y bueno, llegó la justicia y fue en una instancia tan importante donde las víctimas hoy en día por lo menos se encuentran reparadas y la muerte de sus seres queridos, eso es un hecho muy grave y que en algún momento los responsables de estos hechos van a tener que ser sancionados por la justicia venezolana y que esa es la aspiración que nosotros tenemos y que lamentablemente, y lo debo decir con mucha responsabilidad, porque yo creo que una de las cosas que tienen los defensores de derechos humanos es que muchas veces cuando dicen las cosas claras no le gustan a muchas personas y a algunos abogados que se la tiran de defensores que estuvieron al lado de estos asesinos y que seguramente hoy en día todavía continúan al lado de ellos. Y que mientras nosotros entrábamos por la puerta del tribunal, ellos entraban por el estacionamiento del Palacio de Justicia. Y los iban a buscar a los aeropuertos con carros oficiales. Y nosotros al lado de las víctimas, como nos pudiéramos trasladar para llevarlos al tribunal en Ciudad Bolívar. Y por lo menos estamos orgullosos del trabajo que se presentó, del trabajo que se presenta. Y esa es una situación que por lo menos enaltece el trabajo de los defensores de derechos humanos. Estar siempre
al lado de las víctimas, y por eso yo reitero el agradecimiento a Juan Carlos, a Daniela, a Santiago, a todas las personas que han aportado en este caso en particular, a Luis, allá en el estado de Bolívar, que lo pusimos a correr de un lado para otro y a buscar las direcciones de los familiares cuando ni siquiera las conocíamos. Y sin embargo, cuando tenemos este tipo de resultados, por lo menos tenemos la respuesta que siempre le queremos dar a las víctimas, de que simplemente el trabajo continuo y sostenido trae como consecuencia las victorias en cada uno de estos casos que nosotros tenemos y que asumimos en este caso en particular. Mire, yo me acuerdo una vez que incluso hasta los presos me decían, mira, Humberto, yo nunca he visto un guardia nacional pagando cárcel por haber asesinado a un preso, porque asesinan a un preso todo el tiempo. Y es verdad, es verdad. Y lamentablemente hasta que no lleguemos a ese punto en particular y que lo estamos caminando en ese trayecto de la justicia que es tan importante, no vamos a estar conformes. Y detrás de uno vendrán otros que querrán estar haciendo el mismo trabajo. Así que simplemente yo concluyo diciendo, en este caso en particular, que fue un caso que nos enseñó muchísimo en todo el sistema interno y a nivel internacional. Mire, los derechos humanos no son una película, no son una fotografía, son una película. Y el trabajo continuo y sostenido trae como consecuencia los resultados que todos esperamos. Muchas veces se nos pone el mundo chiquitico, pero detrás de toda oscuridad, por lo menos al final, hay una luz que por lo menos es para que estén al lado de las víctimas. Y este es el caso que nosotros presentamos el día de hoy y que el Observatorio Venezolano de Prisiones lo presenta en blanco y negro al público en general. Así que, Daniela, muchas gracias. Juan Carlos, agradecido. Yo no sé si ustedes quieren decir unas palabras finales también. Yo quiero hablar. Mire, del caso de Vistahermosa, el observatorio sacó un informe que va a estar colgado en nuestra página web. Pudimos imprimir algunos ejemplares. ¿Y por qué? Porque el caso de Vistahermosa podemos hablar de hitos, marcó hitos. Uno, pues, coadyuvó a una mala reforma del Código Orgánico Procesal Penal para sacar a las ONG en representación de víctimas. Dos, fue la primera vez que la Corte, claro, en un contexto de pandemia, recibe vía virtual la declaración de una víctima. Y tres, donde declaran la ejecución extrajudicial de parte de funcionarios del Estado, que aún hay algunos que están activos. Realmente es un caso que marcó y marcará, y lo tenemos que tener siempre pendiente, toda esta situación. Y que a su vez refuerza el caso Retén de Katia, porque el Retén de Katia fue una cátedra que dictó la Corte sobre las condiciones que deben mantener en las prisiones. Sí, Juan Carlos, no hay problema, sabemos que tu tiempo está, Juan Carlos se enoja, si quieres decir algo, dale. Bueno, excusarme, disculpa Carolina que te haya interrumpido y qué injusto que no te mencionamos a ti en todo esto, ¿no? Aquí estuviste tú coordinando todo este trabajo con nosotros y bueno, tú eres pieza esencial y eso es realmente lo que quería decir, que a ti también hay que exaltarte todo el trabajo que has tenido a lo largo de todo este tiempo con la OEP y no solo en la masacre de Vistahermosa, sino en todos los casos que ustedes manejan. Entonces, sencillamente yo me retiro, enviarles un fuerte abrazo. Reiterar nuestro compromiso por la lucha de los derechos humanos, nuestra admiración por el trabajo de la OEP y seguir adelante con todo esto, ¿no? Esto no es un trabajo de un caso, esto no es un trabajo de apoyar a víctimas, esto es un trabajo de toda una vida. Y así continuaremos.
hasta que el cuerpo lo permita, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y Gracias espero a verlos ti por pronto. acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Entonces, bueno, Juan Carlos, imagínate. Gracias, Juan Carlos. Está listo el informe, como ya les dije, y un caso que es muy importante. Reitera la jurisprudencia de la Corte en lo que fue el caso Retén de Katia, y donde se ha visto que desde la fecha de la sentencia Retén de Katia a 2020, cuando dictan la sentencia, en vez de mejorar las condiciones de los centros penitenciarios venezolanos, han venido empeorando. No, el Estado no hizo nada por mejorarlo, y realmente pues nos da la situación dantesca que nosotros hemos estado denunciando y que todos ustedes conocen. Santiago lamentablemente parece que tuvo problemas con la conexión. Santiago Medina entraba y salía, parece que hay, y también disculpe que Santiago, y se lo hace llegar María Daniela, que no lo nombré, Marianela Sánchez o Mayra Niño, todas las personas que estuvieron involucradas en el observatorio, porque realmente el observatorio se volcó desde un primer momento a este caso. Y bueno, mi agradecimiento, Daniela, Juan Carlos, a todos los que estuvieron aquí por un tiempo de un sábado. Y muchísimas gracias, los invitamos a leer el informe. Va a estar colocado en nuestras web, síganos por nuestras redes. Y bueno, María Daniela y Humberto los dejo para que cierren. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchísimas gracias también por, como les comenté, de invitarme a participar en este litigio. Fue un placer trabajar con Carolina en este caso y llamarnos todos los días para ver qué podíamos solucionar en este momento. De verdad que fue muy lindo compartir con ustedes y con Santiago, que yo le llamo mi socio en estos casos de litigio, y además un gran aprendizaje para Santiago de la situación venezolana. Él ha aprendido muchísimo. Yo le digo que debería buscar su nacionalidad, porque pues estos casos de litigio ante el sistema que hemos llevado juntos, como este de Vista Hermosa, lo acercan mucho a un país como el de nosotros, que pues tiene muchos retos en derechos humanos. Y creo que siempre traer a gente que no es de nuestro país también, para que nos aporte y nos dé soluciones, o bueno, nos aporte en la construcción de soluciones para el país, es muy importante. Así que gracias, y en nombre de Santiago también muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo simplemente igualmente agradezco a todas las personas que han colaborado en este caso en particular, Juan Carlos, Daniela, que tuvo que armar todo un caso de cómo nosotros lo habíamos llevado a nivel interno y a nivel de la Comisión Interamericana también, para después tenerlo listo para que por lo menos pasara a corte, y preparar a las víctimas, preparar incluso lo que tenía que ver con las audiencias. En verdad, yo tengo que admirar el trabajo de ella, de Daniela, lo profesional y lo excelente que es, y la solidaridad, ¿saben? Porque muchas veces cuando tú llevas este tipo de casos, imagínense esa cantidad de años, 18 años más o menos, con este caso. Y cuando empiezan a armar paso por paso, que empiezan por lo menos a faltar algunos datos importantes, y que tú inmediatamente pones a funcionar todo lo que tiene que ver los mecanismos para buscar esos datos que son importantes en un tema del sistema internacional, y que Santiago y Daniela tuvieron como por lo menos esa experticia para armar y tener por lo menos este caso para presentarlo. Y que Disculpa, pero también tenemos que hablar de Melissa y las chicas que hicieron la tesis. Sí. Bueno, Sí. Melissa Silva es una mujer periodista del Estado Bolívar que trabajó en Nueva Prensa, que simplemente por su
por su trabajo y por estar al lado de la víctima fue amenazada, que tuvo que irse del país, pero de todas maneras siguió como en contacto por este caso en particular. Y 2 estudiantes que por lo menos fueron apoyadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones, que hicieron su tesis como comunicadoras de la Universidad Católica Andrés Bellos, que ingresaron al internado judicial de Ciudad Bolívar, hicieron su tesis sobre el caso de Vistahermosa y recogieron muchos testimonios importantes y que va a haber una segunda parte sobre este caso en particular por lo que fueron los resultados de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso yo creo que son muchas las personas y periodistas del Estado de Bolívar también que siempre estuvieron por lo menos constantes y ayudaron por lo menos con muchas fotografías y con muchos reportajes. Pero yo simplemente recojo esta parte de agradecer altamente a Daniela y a Santiago este excelente trabajo que hicieron en el sistema interamericano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Daniela también. Y todas las personas que nos colaboraron con nosotros. Y bueno, seguimos en la lucha, como dicen. Bueno, Danielita, disculpa el Danielita, pero es que tú sabes. Es cariño. Muchísimas gracias y bueno, un abrazo fuerte a todos y seguimos en la lucha, como dice Humberto. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, Daniela. Bien, Humberto. Bueno, muchas gracias por estar en la presentación del informe de la cárcel de Vistahermosa. Creo que todos van a querer tener un ejemplar en físico, pero también va a estar guindado en la página del observatorio. Y nos seguiremos viendo, y a todas las personas que por lo menos quieran algunas respuestas importantes sobre este caso, estamos a la orden en nuestras redes. Muchas gracias, Carolina, por haber organizado el evento. Bueno, sí, de allá para allá. Bueno, gracias a todos. De verdad que la convocatoria nos sorprendió a pesar de lo rápido. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna pregunta que nosotros podamos contestar, lamentablemente, bueno, Daniela y Juan Carlos, si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No. Bueno, entonces quedamos así. Un abrazo para todos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos seguimos viendo en la próxima. Hasta luego.